Vamos a conversar con el analista económico Martín Moreira. Le agradezco mucho por este contacto y le consulto, ya hay una postura fijada luego de esa reunión con los sectores sociales que han dado ciertos aspectos que se deben tocar, pero que ha sido rechazado por un grupo de economistas y también por un sector de los empresarios privados. Paralelamente a esto, se desarrolla esta reunión que todavía no se conoce a profundidad qué es lo que se ha tocado, cuáles son las soluciones que se podrían dar para resolver la crisis económica. ¿Cómo ve el panorama? Le agradezco por este tiempo. ¿Cómo estás, César? Un saludo a Contenidos, un saludo a estar en el programa al Desayuno. En primer lugar, creo que hay que ser asertivos cuando uno se hace declaraciones a través de un micrófono, ¿no? Creo que es muy importante. La liberación de importaciones ya es un hecho, hay 5 empresas que están trabajando con eso. Los grandes consumidores están ya adquiriendo su propio combustible, su carburante, específicamente el diésel. Y hay una empresa que se llama Biopetrol, es la que está trayendo estas importaciones, una de las empresas, ¿no? Entonces creo que eso es una asertividad, es una respuesta concreta a un pedido concreto del aparato productivo, tanto agropecuario como minero. Dos, cuando estás hablando de liberación de IVA, liberación de aranceles para el trigo, ¿significa qué? Que el Estado está brindando condiciones para generar que este producto subvencionado genere una estabilidad en el mercado, cosa que cuida el poder adquisitivo de las clases vulnerables y de todos los bolivianos por esto. Dos, tres, cuando se habla de incentivos del IVA, se habla de arancel cero para la gente que quiera invertir en plantas de biodiesel, es una solución concreta que si varios, o se espera 6 o 7 o 8 empresarios se animen, porque ya hay negociaciones, esto podría aliviar un 50% de la demanda y generar biocombustibles en el país. Es un hecho concreto. Es un hecho concreto que se está dando facilidades para la reinversión. Creo que eso es una señal. Otra señal que me parece interesante que se la tiene que tomar en cuenta, porque tampoco es tema de especulación, se tiene que tomar en cuenta, es lo que los gabinetes productivos que va a empezar el día sábado en Santa Cruz de la Sierra. Una reunión directa del aparato productivo agrícola, agropecuario, con el Estado público, buscando qué? Buscando biotecnología, buscando mayor producción. Recordemos que en la primera reunión en febrero que se ha realizado, ha habido qué? Ha habido un crédito del 0,35%, del 0,25%, perdón, 0,65% de parte del BDP para el sector agropecuario para que vaya un mayor rendimiento en los cultivos, implementación de tecnología. Ha habido y se ha reducido la tramitología de los CEDOI. Se ha liberado parcialmente las exportaciones, parcialmente. Y esto ha generado 3 meses de superávit comercial. Entonces hay una apertura del Estado a hacer cambios estructurales. Y estos cambios estructurales vienen ampliándose con mayor fuerza cuando se habla de una liberación plena, porque ya no es parcial, es plena de exportaciones. Estás hablando de que estás entrando, de que estás generando que los privados tengan la libertad. Lo que decía el otro señor, pero no sé su nombre, decía, tengan la libertad de manejar su producción de la manera que ellos vean entre mercado interno y exportaciones con una planificación mensual, la cual va a tener informes de 15 días para saber cuánto ha entrado al mercado interno y cuánto ha salido. ¿Esto qué quiere decir? Que un criadero, vamos a tomar el tema de los avicultores, que un criador de pollo, de pollos, de una granja de pollos, un avicultor, tenía solo un criadero. Ahora este señor, como va a tener una libertad plena, libertad de sacar su producto, libertad de sacar sus exportaciones, va a poder decir, este criadero se va al mercado interno, pero voy a invertir en otros tres criaderos que van a servir para jugar con el tema de exportación. Eso se va a lograr si hay un buen equilibrio entre las propuestas, entre Estado y privados. Creo que el Estado ayer ha dado un diagnóstico de todo y cómo está la economía boliviana y hay un sinceramiento muy fuerte en este tema para que los privados, y vienen las propuestas del Estado que van desde la liberación plena hasta la liberación de importaciones en carburantes, desde los dólares hasta los carburantes
para el sector productivo. Entonces, en base a eso, los privados han agarrado esta propuesta. Habrá cosas en contra, habrá cosas que no están de acuerdo, cosas que sí están de acuerdo. Bueno, eso lo pondrán en el papel hoy día para que mañana, en base a eso, se reúna y se dialogue sin generar especulación, se dialogue entre los actores. Por eso los actores no han dicho nada, porque están en un diálogo, están en este momento, están diciendo qué es lo que les conviene al sector y qué es lo que no les conviene. Y creo que mañana, al finalizar la reunión, esperemos que mañana se cierre esto, hay un acuerdo entre estados y público, entre privados y público, y esto permita a todos los bolivianos, a todos por igual, una asertividad con los procesos económicos y que esto genere que por ende este dólar paralelo negro vaya cayendo, se vaya mejorando las redes logísticas de distribución en última milla, que es el problema que ha mostrado YPF en estos 2 o 3 días, que se vaya a demostrar, que se vaya regularizando estos temas, que son interés de todos los bolivianos, pero caer en temas como decir, no, aquí no hay nada, creo que no, o sea, no ha habido consenso, dejemos que es un proceso, dejemos este proceso. Es un Perdón, proceso que perdón tiene señales muy perdón claras. que lo interrumpa. ¿Cómo se llama? Ujú. Es el Martín, analista Martín Ah, Moreira. Martín, ¿cómo le va, Martín? No, no había tenido el gusto su nombre, de perdón. conocerlo. ¿Perdón? Tu nombre, perdón. Gary me llamo yo. Gusto de saludarlo. ¿Cómo estás, Gary? Un gusto. 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 A ver, lo que yo no entiendo es lo siguiente. Ujú, Para llegar a todo lo que usted plantea, que aparentemente es la ujú, lectura que va a venir sucediendo o es lo que impulsa el gobierno, hay que cruzar este trance. Nosotros venimos hablando con los productores de pollos, por ejemplo, con los ujú, productores de soya, por ejemplo, con los chancheros, ujú. con los ganaderos, Por silvicultores. y ellos hablan de un montón de detalles para transar el río ahora, para cruzar el río. Tienen muchas Exacto. dificultades, principalmente los pequeños productores que no tienen la espalda para esperar Exacto. el efecto de las medidas que seguramente se tomarán. El gobierno no ha Exacto. tomado medidas sobre la economía y esto venía vaticinándose con mucho tiempo. Hoy hay una realidad latente, por lo menos lo que sucede en Santa Cruz, no sé en el resto del país, yo le voy a hablar de lo que yo veo diariamente acá. Ujú. Y en ese marco, aquí no hay dólares, aquí hay un desespero casi total por el dólar y lógicamente hay un mercado negro que cotiza el dólar dependiendo del lugar donde usted pueda acceder en caso de que haya entre 12, 13, 14, 14.30 bolivianos en algunas zonas donde tradicionalmente existen lo que llamamos popularmente cambistas. Hay una realidad latente versus lo que usted plantea. En ese escenario, y sin ofuscarse, porque los temas no son personales para nada, es un tema de poder Claro, claro, claro. desarrollar un diálogo y en el marco del diálogo que la gente saque sus conclusiones y contraste las alocuciones con sus realidades. Es decir, nosotros vemos un desespero en algún momento de algunos sectores. Claro. En ese, Aquí hay una realidad muy, en muy. ese contexto, lo que la gente le reclama a los que hoy, circunstancialmente y con tiempo limitado, conducen el país, es que o se posicionó, o la gente lo está viviendo, eso habrá que dilucidarlo desde la realidad, es que no ha habido una gestión sobre los puntos principales de la economía. La subvención, por ejemplo, en una maniobra política cambiando la agenda, el presidente, muy hábilmente, traslada la problemática a la ciudadanía, abriendo una posibilidad de un referéndum, y no toma una decisión sobre el tema de la subvención. Los economistas, no sé cuál sea su visión, pero los que nosotros hemos entrevistado en este último tiempo, nos han hablado de que no se puede seguir sosteniendo la subvención. El otro punto está en que las reservas se cayeron, que las exportaciones se cayeron, que no hay cómo traer divisas al país en este momento y que la situación es caótica. En ese contexto, lo que según la CELAC en el mes de diciembre no le importaba a la gente, que era el dólar, el 78% de la gente en esa encuesta decía que no le importaba el dólar. Hoy es parte
fundamental e importante del diálogo diario de la gente en nuestra ciudad, por lo menos en nuestro departamento. ¿Por qué? Porque los productores han empezado a hablar de que se le encarecieron o no pueden traer ciertos insumos para su producción y empieza a girar un montón de elementos relacionados al marco económico que en diciembre, según la encuesta de la CELAC, no le importaba a la gente. La realidad hoy marca, señor Martín, marca que Martín nomás, por favor. no hay en ningún momento un escenario de solución directa hacia la gente. Y lo que hay son reuniones, ya hubo un otro acuerdo con 12 puntos y demás en otro momento, una reunión de los ministros del área económica con los empresarios del resto del país, una reunión exclusiva con la CAINCO, con la presencia del presidente, pero las soluciones no terminan de llegar. Hoy hay una gran expectativa en Santa Cruz, primero por lo que vayan a decir los empresarios después de la reunión que sostuvieron con el gobierno ayer y por supuesto la reunión que va a tener con la agroindustria cruceña el día sábado acá en Santa Cruz. Entonces, hay mucha expectativa por las muestras, los gestos de soluciones directas. Mientras tanto, hay muchísima preocupación, casi desesperada, por este proceso que va viviendo económicamente ya el individuo. Le pongo un ejemplo, ayer abríamos el micrófono para hablar con la gente, en la parte final de este programa, nosotros hablamos con la gente, y un taxista nos decía, antes yo llevaba 180 bolivianos a mi casa, después de una jornada de taxi, hoy llevo 60. Esa es la realidad. ¿Cuál es la respuesta del gobierno, desde la visión del gobierno, a esa realidad que en este momento ya está empezando a hacer ruido el estómago, por lo menos de los bolivianos que habitamos esta parte del territorio nacional? Le planteo el escenario para escuchar su desarrollo. Me parece muy interesante lo que me comentas, lo que me dices, me parece muy interesante, pero también hay que ver el trasfondo de lo que se ha hecho, ¿no? Creo que en este proceso que se está viviendo, en este impasse de dólares que se está viviendo, antes del golpe de Estado teníamos un dólar de 7.90, que estaba ya por ende mal ya estaba mal, y se estaba tratando de regularizar ese tema. Hemos pasado el impasse, después del golpe de Estado fallido, viene un dólar todavía mucho más especulativo que ha llegado a 14 bolivianos, 14.50, el cual ha caído abruptamente después de que porque es un dólar que no está sustentado con indicadores económicos, que no hay ningún indicador económico que lo sustente. Por eso tiende a ser. Por eso es necesario el diálogo, es necesario la apertura del Estado en este tema específicamente. Cuando hablamos de Santa Cruz, es necesaria la biotecnología, es necesaria la seguridad jurídica, es necesaria temas puntuales para generar productividad. ¿Y cómo se lo va a hacer? Si no se tiene que plantear los temas que necesita el sector. Y esto la CAO y la NAPO lo dijeron desde hace muchos años, y eso es cierto, pero se lo está tomando, porque la coyuntura y la necesidad del contexto económico así lo requiere. Recordemos que nosotros tenemos una economía basada en el mercado interno, el cual ha dado un crecimiento constante al país. Recordemos un 3.1%. El aparato productivo, antes, en la época de Morales, estamos hablando que el Estado traía el 80% de los dólares al país y que no había ninguna necesidad de que haya otro tipo de flujo porque esto cubría todas las necesidades del Estado. Pero ha habido un desdoche y del 15 al 19, un desdoche muy fuerte de divisas. Se empieza otra nueva gestión después de lastimosamente un gobierno muy equivocado de la señora Áñez, donde habían actores cruceños manejando el tema agropecuario, manejando el tema productivo, manejando el tema económico, que no han logrado implementar biotecnología, no han logrado implementar la ventanilla única para las exportaciones, que era algo que se hablaba el 19, el 18 constantemente. Me acuerdo que Willy Sojo era parte de esa iniciativa de generar una ventanilla única
con actores como la aduana, Senasag y otros que intervienen en el comercio exterior, lastimosamente, que en su época de su gestión de trabajo no pudieron implementar y tampoco pudieron liberar las exportaciones, liberación plena de exportación, tampoco lo pudieron hacer porque no había la eficiencia. Lastimosamente se ha marcado por la ineficiencia, un proceso que podía ser interesante para los bolivianos, un proceso de refresque fuera del mar, podría ser interesante, que no llegó a hechos concretos. Pasamos la coyuntura, tenemos un Estado que te propone al principio industrialización con sustitución de importaciones, sostenibilidad en el tiempo, porque esas divisas entran, 2 segundos, porque esas divisas entran directamente al Banco Perdón, Central de Bolivia. Martín, Y ahora que te propone, sin el ánimo perfecto, de dos polemizar, segundos porque tengo solamente un detalle, para terminar. solamente un detalle dentro de la lectura que hacía de la ineficiente gestión de la señora Áñez y sus y demócratas. Pero hay un hecho ahí que usted soslaya, no toca, ¿Cuál? la pandemia. Espera, por eso. ¿Quieres que toque la pandemia? Lo toco. No, Yo no, hablé no, con el está señor, dentro de la cronología la que en paz pandemia. descanse, por eso, que en paz descanse el señor Antonio Rocha. Yo hablé con él en la pandemia, porque yo trabajo muy cerca con la gente de los despachantes de aduana, hemos trabajado muy cerca con la gente del IPSE. Y él me dijo que uno de los mejores años para las exportaciones ha sido el año de la pandemia, Ujú. porque ha fluido y hemos tenido superávit comercial y ha habido mayor fluidez en el comercio exterior. ¿Y sabe por qué me lo dijo? Porque sí hemos tenido un superávit comercial en el año de la señora Áñez, donde han trabajado muchas empresas. Y yo tengo nombres, tengo todo. O sea, ¿por qué sí se ha hecho? Y tenemos que reconocerlo. Ahora, Porque ha habido exportación. a ver, Hemos llegado a cuánto. Pero, dos ahora, segunditos, déjame terminar. Dime, llegamos dime, dime. a otro elemento, es decir, sí, Ahora, está bien, hay un dime. montón de errores, es verdad, fue ineficiente. Yo en un Pero momento pero fui estoy muy queriendo, crítico es a que esto. yo quiero asentar, es que lo que yo quiero asentar, querido Gary, es Ajá. asentar este contexto, porque te estoy mostrando un contexto donde había la oportunidad de la crítica que hacen muchos actores a esta coyuntura donde el Estado abre algo que no se ha abierto en una época donde sí se podía hacerlo. Eso es a lo que voy. Donde Ujú. sí había la oportunidad de actores que estaban integrados al comercio exterior, de actores que estaban integrados a la agropecuaria como el señor Marinkovic, de actores que eran parte del proceso productivo privado boliviano. Ujú. Y ahora se cambia la cosa. Y aquí es muy interesante, porque viene la ministra de la Presidencia, se reúne con los productores de todo. ¿Eso cuándo se ha visto en estos 17 años? No se ha visto, pero aquí se ve una necesidad. Por eso creo que aquí viene la palabrita clave, que es la necesidad. La necesidad de generar una sinergia, de generar este entablar tú a tú para buscar soluciones conjuntas. Ahora, No Martín, podemos. desde su Dos experiencia, segundos, dime. saliendo de la palabra necesidad, es decir, Mm. evidentemente hay una ineficiente gestión, lo de Evo Morales fue terrible porque hubo muchos recursos y terminó, bueno, Claro, claro. ya creo que Sabemos todo eso. el mundo sabe lo que pasó. Pero después del despilfarro y todo eso, del cual el presidente era parte porque era el ministro de Economía, pero volviendo a este momento, es decir, Ujú. transitamos lo desastroso que fue lo de demócratas en el poder en esa transición. Y Ah, transitamos también lo desastroso que fue Morales. y Y ahora, también lo del 2001 al 2005, cuando Tuto Quiroga se falló, como él dice, se ahora, falló lo de las AFP y técnicamente, tuvo que venir el impuestazo de Gonzalo Sánchez de Lozada. Son procesos que hemos vivido y que eso es la consecuencia a esto. técnicamente, es decir, usted habla de la palabra necesidad. La necesidad venía advirtiéndose hace mucho tiempo. ¿Por qué el Correcto. presidente no se quiso jamás reunir con el empresariado, salvo cuando llegó ya la crisis en serio, o empezó a transitar este periodo de crisis o de sensación de crisis, para seguir la línea del gobierno que dice que es una cuestión creada? Este, ¿Por qué no se abrió antes? No estamos hablando de que Arce administra el Estado desde ayer. Estamos hablando de que estamos en el último tramo de su Por eso, gestión en esta primera etapa. En ese déjame, marco, ¿por qué razón el gobierno no atendió antes de la necesidad a los sectores que pueden, desde su producción, generar un mejor momento económico al país? cuando tú ves el gobierno de Arce del 2021, 2022, 2023
y ves la cantidad de exportaciones y ves quiénes son los actores de estas exportaciones, ahí vas a comprender que ha habido realmente un apoyo decidido del gobierno de darse al aparato productivo. El 2022 lo voy a subrayar, que me parece que es interesante, que Ujú. donde se ha llegado a 3.400 millones de dólares en el tema agropecuario. El impulso de mercados nuevos para el sector privado, la búsqueda de mejores condiciones. De los 31.200 millones de dólares que hay en depósito, en créditos en Bolivia, el 61% se va al aparato productivo con el crédito productivo. Y esto no lo dice yo, lo dicen los informes del sistema financiero boliviano. Entonces creo que sí ha habido un trabajo conjunto, sí ha habido mucho apalancamiento porque se necesitaba a los privados, y eso se lo ha dicho desde un principio, desde el 2021, cuando se reactiva la industria en Bolivia gracias al tema de una gestión en salud muy interesante que se realizó en el Estado boliviano. Entonces, vemos este proceso y vemos las exportaciones y vemos la participación de los privados, que es el 70% de toda la producción y de toda la generación que se ha hecho en este tiempo, es los privados. En 2024 se empieza con un pie derecho directo al diálogo con el sector empresarial privado. ¿Para qué? Para empezar a realizar. Si no se hubiera habido señales del Estado, si no hubiera habido en este discurso una liberación plena de exportaciones que lo plantea el presidente, que lo plantea el Estado, no lo plantean los privados, ahora lo plantea el Estado, no hubiera habido esta reunión, querido Gary, no hubiera habido esta reunión. Ahora sí hay esta reunión porque les están ofreciendo condiciones y eso me parece interesante. Se debería trabajar en APPs, en acuerdos público-privados, en algunos casos, para generar mayor productividad. Se necesita del concurso privado para reactivar algunas empresas que lastimosamente no han generado, por ejemplo, San Buenaventura. Yo ahí plantearía una APP, un acuerdo público-privado, para reencauzar este tema de industrialización en este sector. Yo sugeriría como cruceño armar un hub logístico en Puerto Suárez, que sería interesante porque tienes Puerto Buch y tienes una producción de todo el desarrollo agropecuario cruceño y tienes el Paraguay-Paraná. Es necesario Yo entonces, desde, plantearía, desde ese planteamiento, señor mm, Martín, desde ese planteamiento, ¿es necesario privatizar? no es necesario privatizar, es necesario trabajar en conjunto, que creo que eso es lo que tiene que hacerse. Pero una Una alianza inversión una estratégica alianza, lo que usted plantea, privada una son viables, público-privada, son viables, sí. son viables. El tema de los biocombustibles es una alianza público-privada, del etanol es una alianza público-privada rudimentaria, porque no se ha llegado a decir, vamos a trabajar con... No, es una alianza público-privada rudimentaria que ha funcionado excelentemente. 240 millones de dólares este año está ayudando a bajar la subvención. Eso es un proyecto. Y el proyecto del etanol tiene que tener las mismas, del biodiesel tiene que tener las mismas características. Una alianza público-privada rudimentaria en base al desarrollo y al crecimiento de los sectores. Por eso es necesario la biotecnología, por eso es necesaria la implementación de ya no producir 1.8 a 2.5 toneladas de Ujú. soya por hectárea, sino 3.5 a 4 como lo hace Brasil. Y ese es el punto neurálgico de sostenibilidad y de estructuración. A eso me voy. Ujú. A que hemos vivido procesos intensos para llegar a este proceso coyuntural de donde va la palabra necesidad, sostenibilidad y reestructuración. Y creo que lo está haciendo. Y creo que se está empezando a hacer eso. Por eso se necesita plantear desde Santa Cruz, queremos un hub logístico en Puerto Suárez, y queremos invertir como privados y queremos que el Estado nos dé las condiciones viables y de gasoductos para tener esto, para que se empiece a desarrollar una salida directa de nuestros productos a través del Paraguay-Paraná, como era anteriormente, como se lo había planteado el 18-17 y como no se lo ha hecho el 20, lastimosamente. Entonces, creo que estamos en esta coyuntura de generar eso, de trabajar. Por ejemplo, terminar el poliducto desde Versa de Arica a Sica para poder extraer, exportar e importar. Falta esa parte, la parte de reversa, porque ya tenemos construido todo el sistema de los poliductos, oleoductos, gasoductos que tenemos en esa parte con la llegada directamente a puertos de Arica. ¿Eso cuánto aliviaría logísticamente? Logísticamente nos aliviaría hasta 300 millones de dólares.
porque los cisternas solo te abastecerían en última milla de la separadora de líquidos al surtidor. Eso mejoraría incluso la logística del país. Entonces yo creo que estamos hablando de esto. Hoy es el momento, es la coyuntura para generar este tipo de trabajos conjuntos entre los bolivianos, sin buscar mediatización, sin buscarle esta obsesiva de algunos analistas, decir, no, no va a funcionar. O sea, trataremos de dar espacio a este diálogo y en base a este diálogo, como nosotros, como sociedad civil, cruceños, cambas, pollas, enanos negros, blancos, cafés, propongamos soluciones estructurales a esto. Ahora, Martín, me parece interesante lo que usted plantea en un nuevo relacionamiento, en una política económica diferente, alejada de los discursos que los últimos 25 años han resonado en Bolivia. El otro tema, sé que no es su área, pero tiene que ver. ¿Qué hacemos con el cuadro político? Pues tenemos al Feroz Ese es su Morales, problema. al Feroz Ese es Morales, su por un problema. lado. ¿Qué hacemos con el cuadro político para poder arribar a este escenario que usted plantea, que es progresista, que defenderá al privado, que empoderará al privado, que generará mayores fuentes laborales, que generará mayores recursos, un mejor bienestar? ¿Cómo se hace en este cuadro político que vivimos en este momento, con tanta politización, electoralización? Y voy a utilizar un término, hay una vandalización, son bandas De la políticas en todo política. esto. Mira, algo interesante. Yo voy a salir con un ejemplo muy puntual. ¿Qué han hecho los comités cívicos reuniéndose en Tarija? Hay modo de ver nada. Han querido polarizar la situación política en el país. Más de eso no hicieron nada. ¿Por qué estos comités cívicos, cuando tenemos $1.000 millones de organismos internacionales con proyectos de diseño final aprobados, no dicen, nuestras regiones no están teniendo movimiento suficiente para generar infraestructura para la productividad? ¿Por qué no, dentro de las propuestas políticas, encajamos que nuestros representantes de regiones aprueben estos créditos? Yo me pregunto como ciudadano, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué pretenden polarizar este escenario? Y aquí va la respuesta. Estamos en un ataque político a la gestión económica, encabezada por Morales, con una alianza muy extraña, con una oposición liberal, que se han aliado y han buscado una sinergia en el tema político destructivo, porque no es constructivo, para tratar de dañar la gestión económica para aquellos redentor. Y en este caso aquí el redentor es Morales. Pero esta situación nos está llevando a empezar a atentar contra las familias bolivianas, empezar a atentar contra la economía de los productores, empezar a atentar contra todo lo que se ha construido. Y eso es lo complicado de la politización. Por eso yo parto con esto. ¿Por qué comités cívicos se reúnen para polarizar hechos que son constructivos para el aparato productivo boliviano, en vez de esperar y ver qué es lo que acontece del diálogo, para después decir un planteamiento constructivo? Esa es la palabra: construir, reestructurar, necesidad, sostenibilidad. Y eso también debería utilizar esa palabra en la política. Y creo que estamos en un punto en que son momentos de empezar a decir lo que realmente como Estado queremos, lo que realmente como ciudadanos pretendemos, y creo que son procesos que estamos viviendo muy interesantes ahora, pero esperemos que esta política malintencionada no arruine estos procesos de gestión, de productividad y de crecimiento que se pretende hacer en el país. Señor Martín, le agradezco mucho por este momento que nos ha regalado y por la explicación. Muy amable, muchas gracias. Un abrazo, Gary, un abrazo, César.